hablar con nuestro próximo invitado, a quien ya le estamos dando la bienvenida, al doctor tandilense, Ricardo Stoddard. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por atender esta mañana esta comunicación con el ECO. Buen día, ¿cómo estás? Gracias por el llamado. Bueno, Ricardo, vos, sos abogado, fuiste director de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional, ni bien asumió el gobierno de Cambiemos. A ver, ¿cuándo tomaste contacto con esta situación que después derivó en la causa Vialidad, que entiendo que fuiste parte del equipo denunciante? Sí, es así. Cuando llegamos a la gestión en diciembre del 2015, ustedes recordarán, hubo enseguida, los primeros días de enero de la gestión, hubo cortes de ruta en el sur, básicamente frente al aeropuerto de Río Gallegos, y eran los empleados de Austral Construcciones que habían sido echados por la empresa. Esto nos llamó poderosamente la atención. Dijimos, bueno, teníamos mucha deuda del inicio de gestión que había dejado la gestión pasada de Cristina, y pensamos que a Austral Construcciones se le debía también dinero de las certificaciones. Cuando nos ponemos a ver, básicamente nosotros teníamos una deuda con todos los contratistas de 14.000 millones de pesos sobre un presupuesto de 23.000, o sea que la deuda era abultada para lo que era el presupuesto del año 2016, y nos ponemos a ver, y con Austral Construcciones no teníamos ninguna deuda, 0 pesos más. Se le había pagado por anticipado el gobierno de Cristina los certificados de enero, febrero y marzo del 2016. ¿Qué cantidad de obras? ¿O eso después empezaron a...? No, eso no teníamos idea, pero eran sumas importantes. Para que tengas una idea, Santa Cruz es una provincia muy grande, pero con muy poca población. Creo que no llega al 1% de la población de la República Argentina. Pero bueno, tenía inversión en obra pública muy importante, al nivel de la provincia de Buenos Aires o Santa Fe o Córdoba. Cosa que eso también nos llamó la atención. Y bueno, cuando nos ponemos a analizar un poco los contratos, ¿por qué había tantos contratos de obra en la provincia de Santa Cruz? Que no está mal que los tenga, pero sí nos preocupaba el volumen. Y empezamos a ver las obras, elegimos 51 contratos y los empezamos a auditar. Y de esas auditorías que hicimos, nos encontramos que básicamente el avance generalizado de esas obras eran entre el 35 o el 40%. Y se habían pagado al 100%. Y solo se había construido alrededor del 40%. Sí, más o menos. El grado de avance normal de esas obras era el 40%, pero habían sido pagadas a su totalidad. Dando anticipos financieros importantes. Nosotros cuando estuvimos en la gestión no dábamos anticipo financiero, pero se le pagaba... ¿Anticipo que es como adelantar? Claro, le adelantás el 20% del monto del contrato, por ejemplo, para que el contratista pueda movilizarse, pueda armar el obrador, pueda comprar insumos. Pero bueno, después íbamos a las rutas y ni siquiera estaban los carteles, no estaba en el obrador, no había nada. Tal es así que Cristina se la pasó diciendo que no había una sola prueba en la causa. Es bastante loco porque en la gestión pasada de Alberto todavía seguían licitando las obras que en teoría Cristina ya le había pagado en el 2006-2008. Entonces, cuando Vialidad Nacional en la gestión de Alberto seguía sacando la construcción, por ejemplo, de la Ruta 3 frente a Río Gallegos o en Radatili, eran obras que ya se habían pagado y estaban denunciadas en la causa de la corrupción. ¿Y no se ejercieron controles durante los años de la misma Cristina sobre esa demora tan notoria en las obras pese a estar al 100% pagadas? No, porque ¿qué hacían? Esto lo sacaron fuera de la esfera de Vialidad Nacional y lo mandaron a la Vialidad de la provincia. Vialidad de la provincia de Santa Cruz es una vialidad bastante complicada, y ellos ejecutaban las obras, hacían los pagos, que después la Nación les devolvía, y hacían las inspecciones de obras.
Vialidad Nacional, a pesar de ser el organismo rector, no tenía ningún grado de autoridad en Santa Cruz. Y bueno, entonces, por ejemplo, eso llevaba a que haya licitaciones en 15 días. Para que te des una idea, Vialidad Nacional demora más o menos entre 150 y 180 días corridos para armar una licitación. Eso en Santa Cruz hacían 10 días. Ricardo, ¿y se pudo, bueno, entiendo que sí, pero ustedes cómo lo vieron en ese momento? Que todas las obras recaían en Austral Construcciones, que era la empresa de Lázaro Báez. ¿Había otra empresa, otras empresas que compitieran, pero realmente? No, competencia real no hubo nunca. Lo que sí tuvo Austral Construcciones, como no tenía capacidad económica para construir, empezó a comprar las otras constructoras de la provincia. Por ejemplo, Can Costilla, Gotti, después compró en el Chaco Adelmo Biancalani y la llevó al sur a hacer obras. Como no tenía Lázaro Báez capacidad económica, porque la capacidad económica te la da la Cámara de la Construcción. Como era una empresa totalmente inexperta y no tenía capacidad económica, empezaba a comprar capacidad económica de otras empresas. Y bueno, y la misma ley provincial establecía que no se podían adjudicar más de 2 obras al mismo grupo económico, y el grupo de Lázaro Báez tenía 60 obras adjudicadas en la provincia de Santa Cruz. Por eso te digo, y después la devolución de esa plata de las obras a través de Otesur Los Sauces. Todos recordamos el viejo hotel Alto Calafate, nuevo, sí, que prácticamente no tiene uso. Lázaro le devolvía a través de los hoteles, por ejemplo, tenía 15.000 noches contratadas, Austral Construcciones, Aerolíneas Argentinas, no tenía vuelos ahí. Que eso va a ser parte de otra causa, entiendo. Sí, que eso es lo que viene, que eso es lo que viene, pues es la forma que volvía al retorno de la corrupción de la obra pública. Y ahí el problema es que no solamente está Cristina Lázaro Báez, sino que también están los hijos de Cristina. En esa causa. Sí, es más, algunos de los departamentos que está hoy habitando Cristina, creo que está a nombre de Los Sauces. Creo que justamente en el que pidió la prisión domiciliaria planteaban. Bueno, por eso hay una confusión ahí. Ella que dice que no lo conoce a Lázaro Báez o no lo conocía, es raro que la persona que no conozcas sea el dueño del departamento donde vivís, ¿no? ¿Qué sé yo? Ricardo, y las obras que se habían adjudicado a Austral Construcciones, que se habían autorizado a que se hagan en la provincia, ¿eran obras necesarias? ¿Los montos que se manejaban eran los montos de mercado o eran montos inflados? ¿Qué más pudieron ver ustedes cuando hicieron esas auditorías? Era raro porque había más obras en rutas provinciales que en rutas nacionales en la provincia de Santa Cruz. Esto es como que, digamos, no sé, que Vialidad Nacional repavimente toda la 30, si querés, entre Las Flores y Rauch, o Tandil. Eso parecía muy normal, pero Vialidad no hace eso. Vialidad no pavimenta la ruta 30. Claro. Porque eso lo hace la provincia. Entonces lo que te encontrabas en Santa Cruz es que la ruta provincial 2, la 9, la 188... todas rutas importantes de ripio, las estaba haciendo Vialidad Nacional, con muy poco avance, con 0 avance. Y bueno, y ruta nacional importante está la ruta 3, básicamente en la provincia y la 40, que ya te digo, la 40 es gran parte pavimentada, pero en Santa Cruz justamente tiene una parte que todavía no está pavimentada. Pero no había, digamos, motivos reales para gastar tanta plata en la provincia, pero bueno, así sucedió. Ustedes hicieron esas auditorías que tomaron 51 obras, me dijiste. 51 obras, sí. Nosotros las peritamos, hicimos mediciones y ahí nos encontramos con que el grado de avance no superaba el 45. Después en el juicio, nosotros hicimos auditoría de esas 51. Que se las dimos en el expediente del juicio. Y después en el juicio los fiscales pidieron que se hagan 4 auditorías de 4 rutas, y en las 4 salieron
que había sobreprecios en las 4 y que había falta de ejecución en las 4, como muy baja ejecución en las 4 rutas que se peritaron. Y bueno, y es lo que determinó la justicia, la verdad. ¿Cómo viviste vos todo el proceso? ¿A vos en lo personal te costó también haber hecho esta investigación o bueno, estas auditorías que era parte de tu función, ¿no? Tu responsabilidad como funcionario público, entiendo. Nosotros teníamos responsabilidad de funcionario público de hacerlas, pero obviamente que Javier Iguacel, yo, Guillo Dietrich, fuimos personas que tuvimos muchas causas penales estos últimos años, todavía seguimos pasando por Comodoro Pi. ¿Qué entendés? ¿Que fue como una represalia? En algunos casos te podría decir que es parte del costo de denunciar a la política. Después había otras que eran muy sonzas, pero sí, tuvimos 2 o 3 causas con jueces pesados, con prohibiciones de salir del país, con inhibiciones de bienes. No fueron años fáciles, fueron 9 años. Por eso que yo siempre digo, la justicia es lenta, pero cuando llega, llega. Y nosotros estuvimos siempre a derecho en todas las causas. Nunca nos quejamos, nos presentamos y aún hoy nos seguimos presentando en las causas penales que tenemos. ¿Cómo viviste? Bueno, primero fue el Tribunal Oral Federal 2, creo que fue, en 2022, después de casación, confirmó y a la Corte Suprema. ¿Cómo viviste todo este proceso y ayer, concretamente, cuando se conoció el fallo? El proceso lo viví tranquilo, hicimos todo lo que teníamos que hacer en la etapa de instrucción, sobre todo, trabajamos mucho con Gerardo Policita, que es un fiscal muy bueno, y Maíquez, después tuvimos muy buena relación con Luciani también, hicimos varias reuniones, después la mayoría de nosotros fuimos testigos en el juicio, 8, 10, 12 horas, declarando en tribunales en Comodoro Pi. Y bueno, la verdad que nosotros esperábamos una sentencia en el sentido que salió, ya la doble condena estaba, no entendíamos mucho el sentido del recurso extraordinario a la Corte, pero bueno, lo hicieron. Y ayer fue un día para mí, dentro de lo que vi, triste, porque la verdad que vi una épica de la expresidenta muy fuera de lugar, como desconectada de la realidad. Acá hubo una presidenta de 2 mandatos y vicepresidenta en un mandato que hoy está presa por corrupción. O sea, eso es lo que nos marca a dónde llegó la Argentina, ¿no? Y no se puede hablar, y es muy difícil hablar de monto total. Dicen que se ha podido comprobar, creo que es alrededor de 88.000 millones de pesos. Son 85 millones de dólares. 85 millones de dólares, ok. Sí, nosotros en la demanda del 16 pensamos que eran cerca de 2.000 millones. Porque hicimos por 46.000 millones de pesos, que creo que más o menos era eso a la época de la demanda. Pero bueno, ahora hay que, no solamente está condenada Cristina y todos los demás condenados van a ir presos, sino que vamos a recuperar parte por lo menos de lo robado, y yo creo que eso, porque nosotros no solamente hicimos la denuncia penal, hicimos una acción civil de daños y perjuicios contra todos los procesados, y ellos también van a tener que hacerse responsables de devolver toda la plata que efectivamente el tribunal determine que tienen que devolver. Y vos decías, Ricardo, que va a haber otras causas. Hablabas de los sauces Otesur, el famoso cuaderno, la ruta del cuaderno. Ahí es bien complejo porque creo que hay más de 100 imputados, 120 imputados, la gran mayoría son personas relacionadas a contratistas, y después tenés Vialidad 2, que es la segunda causa de vialidad de todos los mandos medios dentro de vialidad que hicieron posible que estos niveles altos de corrupción y pagos sin verificación de las certificaciones se pudieran haber hecho, ¿no? Así que sí, yo creo que va a haber, yo creo que esto es solo la punta del iceberg de lo que se viene, por lo menos en los próximos 4 o 5 años, y es obvio que con la gente, digamos, detenida,
me parece que las causas van a avanzar mucho más rápido. Vos decías, bueno, que era una responsabilidad de ustedes cuando asumieron la función, ¿no? Una responsabilidad de funcionario público. ¿Te arrepentís de haber ingresado, digamos, a la función pública, también por lo que vino después, justamente al ser denunciante? Los denunciaron. ¿Es complejo ser funcionario en la Argentina? Sí, a ver, yo no me arrepentí y lo volvería a hacer, pero hoy en retrospectiva es complejo trabajar para el Estado. Si sos una persona honesta, como fuimos todos los que pasaron por Vialidad y mis amigos que estuvieron involucrados de alguna forma en distintos sectores del gobierno, la política te empobrece. Todos los que fuimos a Vialidad dejamos de hacer cosas de nuestras profesiones o de otros trabajos por estar ahí. Y no es que ganábamos más, ganábamos menos de lo que ganabas cuando llegaste. Entonces cuando te toca ser funcionario público y sos una persona honesta, lo más factible es que te empobrezcas. Pero bueno, evidentemente hay gente que no, porque le gusta estar en la función pública toda su vida, ¿no? ¿Entendés que se hizo justicia con esto? Que esa plata mala vida o esa defraudación a todos los argentinos va a volver a los argentinos? Yo no sé si toda, porque como vos dijiste es muy difícil ponerle un número, pero yo creo que no hay otra forma, de que este país empiece a hacer otra cosa. En la medida de que un presidente no robe a los argentinos, me parece una cuestión básica democrática, ¿no? No puede ser que estemos acostumbrados a votar gente que más el votante te dice, bueno, yo sé que roba, pero no me preocupa, porque es como un mensaje muy siniestro. Esperemos que eso cambie en el futuro. Ya te digo, nosotros siempre estamos por más institucionalidad. Ojalá que este proceso de gobierno que está ahora vaya hacia el mismo lado, ¿no? Que tenga más institucionalidad cada día. Sí, bueno, sería motivo de otra nota igual, sí, Ricardo, sí. esto. Para los que dicen que la causa estuvo llena de irregularidades, no te pregunto vos como abogado que por ahí, no sé si la has seguido, ya has seguido todo un poquito más. Todo. Me imagino que sí. Que estuvo llena de irregularidades, que es todo un invento, que no hay pruebas de la relación entre Báez y Cristina o entre López y Cristina. Te voy a decir solo una o dos, si querés, para que te des cuenta cuál es el nivel de involucramiento de la presidenta. Vialidad Nacional tiene 96 años de existencia. Nunca en la existencia, en la vida útil de Vialidad Nacional, una presidenta de la Nación o presidente de la Nación había designado por decreto al pagador de las obras públicas en Vialidad, es decir, al gerente de administración de Vialidad. Eso solamente lo hizo Cristina con Sergio Pasacantando. Sergio Pasacantando era la mano derecha de Ernesto Clarence. ¿Recordás a Clarence? Sí. Bueno, era el financista, famoso financista de la ruta del dinero K. Sí. Qué casualidad que sea Cristina la que haya designado a Sergio Pasacantando para hacerle los pagos a Lázaro Báez. ¿Me explico? Sí, sí. Imagínate una relación más directa que esa. Nunca en la historia de Vialidad, excepto esto que yo te acabo de comentar, un presidente había designado un gerente en Vialidad Nacional. Y después, ya te digo, el único que no tenía deuda era Austral Construcciones, porque claramente era la plata de Cristina y de Néstor. Por eso no tenía deuda cuando nosotros llegamos. Y por eso se le adjudicaban tantas obras. Fue una empresa que se creó del 2003 al 2015. O sea, exactamente. Una empresa que ¿para qué se creó? Mientras ellos fueron gobierno. Cuando llegamos nosotros, automáticamente cerraron la empresa y se declararon en quiebra. Sí. Es muy llamativo, ¿no? Pero bueno. Bueno, pero la justicia avanzó en sus diferentes niveles y finalmente ayer, bueno,
la palabra final era de la Corte Suprema y ayer ya pudimos todos escucharlo. Sin dudas. Esperemos que las otras causas avancen como esta, sí. Está. Ricardo, te agradecemos muchísimo estos minutos de comunicación con el ECO esta mañana. Bueno, un beso. Gracias. Gracias. Gracias, buen día.